Había una vez un hombre llamado David, que vivía en un pequeño pueblo, rodeado de montañas. Desde joven, había adquirido el hábito de cargar una mochila grande y vieja, a donde quiera que iba. Nadie entendía por qué lo hacía, pero David insistía en que era necesario. Es mi carga, mi historia, solía decir cuando alguien le preguntaba al respecto. Con los años, la mochila se fue llenando más y más. En su interior, guardaba piedras que había recogido a lo largo de su vida. Cada piedra representaba un recuerdo doloroso, una discusión que lo dejó marcado, una traición, una pérdida. Había piedras grandes y otras pequeñas, pero todas pesaban. La más grande de todas era una roca gris y rugosa que representaba un error del pasado que nunca se había perdonado. La mochila no solo era pesada, sino también desgastada. Las costuras estaban al borde de romperse, pero David seguía llevándola consigo. La gente del pueblo lo miraba con compasión, algunos con extrañeza, pero nadie podía convencerlo de dejarla. Un día, mientras caminaba por un sendero que llevaba a la cima de una de las montañas, David se encontró con una anciana que también subía. Llevaba solo una pequeña bolsa de tela en la mano, y al ver a David con su pesada mochila, le preguntó: ¿Por qué cargas todo ese peso? David suspiró, agotado. Es mi pasado. Cada piedra es algo que no puedo olvidar ni dejar atrás. Es parte de quién soy. La anciana lo miró fijamente, con una mezcla de ternura y severidad. ¿Y qué ganas llevándolo? David no supo qué responder. Había cargado esa mochila tanto tiempo que nunca se había detenido a pensar en el por qué. Solo lo hacía. La anciana sonrió y sacó de su pequeña bolsa un guijarro blanco, liso y brillante. Yo también he tenido momentos difíciles, dijo mientras le mostraba el guijarro, pero aprendí que no necesito llevar todo conmigo. Solo conservo lo que me recuerda que soy fuerte, que superé aquello. El resto lo dejo atrás. David se quedó pensativo. Luego miró su mochila y decidió abrirla. Por primera vez en años, sacó una de las piedras. Era una pequeña, de un evento que ya apenas recordaba. La observó y pensó: ¿por qué sigo cargando esto? Con algo de temor, la dejó caer al suelo. No pasó nada terrible. Al contrario, sintió un leve alivio en sus hombros. Inténtalo con otra, sugirió la anciana. David sacó otra piedra, luego otra y otra más. Algunas las arrojó lejos, otras las colocó con cuidado a un lado del sendero, como si estuviera devolviéndolas a la tierra. Al llegar hacia la cima de la montaña, su mochila estaba casi vacía. Solo quedaban unas pocas piedras, aquellas que representaban enseñanzas importantes o recuerdos que quería conservar. Al mirar el paisaje desde lo alto, sintió algo que no había experimentado en años: ligereza. La anciana, que había estado a su lado todo el tiempo, lo miró con aprobación. El pasado no es un lugar para vivir, dijo. Es un maestro, no una carga. David asintió, comprendiendo por fin. Desde ese día, nunca volvió a llenar su mochila con piedras innecesarias. Cuando alguien en el pueblo le preguntaba qué había cambiado, simplemente sonreía y decía: aprendí que para avanzar, hay que soltar lo que no necesitamos. Solo así podemos llegar más lejos. La historia de David nos enseña que cargar con el peso del pasado solo nos agota y limita. Al soltar aquello que ya no necesitamos, encontramos la libertad para avanzar con ligereza y apreciar plenamente el presente. Ahora cuéntame, ¿te ha pasado que sin darte cuenta estás cargando con la mochila del pasado? ¿Cuál es tu mochila más pesada?